Hola chiquillos, hoy día vamos a ver algo nuevo. Vamos a comprender el concepto de soluciones. Muy bien, así que atentos. Bueno, ¿qué es una solución? Es lo primero que debemos entender. Una solución, en el contexto de la química, es una mezcla del tipo homogénea. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué quiere decir una mezcla del tipo homogénea? Que obviamente mezclo al menos dos sustancias y esa mezcla me produce, ¿cierto?, un resultado que está en una sola fase o en un solo estado. Es decir, que yo no logro distinguir los dos componentes que conforman esa mezcla. Por ejemplo, cuando disuelvo sal en agua. Cuando tú tienes la sal por separado y el agua por separado, tú logras diferenciarlo y distinguirlos. Pero en el momento que tú agregas la sal al agua, tú ya no la ves, no ves la sal. Y eso es porque preparaste primero una solución llamada salmuera y segundo porque la sal logró disolverse en esta agua y formar una mezcla del tipo homogénea. Una mezcla heterogénea sería, por ejemplo, poner aceite en el agua. Ahí tú lograrías distinguir, a pesar que cierto lo agites, todo lo que quieras, tú lograrías distinguir el aceite y el agua. Por lo tanto, no sería una mezcla en una sola fase, sino que sería en dos. Entonces, vuelvo a repetir, una solución es una mezcla del tipo homogénea. Lo otro importante, vamos a poner aquí, mezcla homogénea. Recuerden ustedes que homo, ¿cierto? El origen del prefijo homo viene de igual. Bueno, otro aspecto importante que tenemos que tener en claro respecto a las soluciones, que generalmente se habla de que las soluciones son líquidas, son acuosas. ¿Por qué acuosas? Porque se utiliza el agua generalmente como un solvente, que luego vamos a entender ese concepto de solvente. Se utiliza el agua generalmente para disolver, ¿cierto?, el azúcar, la sal y otros compuestos más. Pero también existen mezclas en otros estados. En otros estados de la materia hay soluciones del tipo sólidas, hay soluciones del tipo líquidas y hay soluciones del tipo gaseosas. Vamos a ver las gaseosas. ¿Hay soluciones gaseosas? Sí, hay soluciones gaseosas. Como por ejemplo, no sé si han visto alguna vez estos camiones que reparten gas. Y toda la pintura, ¿cierto?, que tiene estos grandes estanques, ¿cierto?, además de salir rotulado, que es peligroso, etcétera, inflamable, aparecen justamente los gases que componen esta mezcla. Y muchos de ellos dicen propano-butano, que ambos son compuestos orgánicos, ¿ya?, y que se mezclan y permiten generar esta especie como de combustible, ¿ya? Otra mezcla gaseosa muy familiar para nosotros es la atmósfera. La atmósfera encontramos una mezcla de gases. Oxígeno, que es el que respiramos, dióxido de carbono, es lo que eliminamos, ¿cierto? Y que también las industrias eliminan. Nitrógeno, que de hecho es el gas más abundante en la atmósfera. Esa es una mezcla gaseosa. Mezcla líquida. Por ejemplo, cuando yo disuelvo la sal en agua. A pesar que la sal en un principio estaba en estado sólido, una vez que yo la incorporo al agua, ¿qué es lo que pasa? Mi sal desaparece y toda esa mezcla queda en estado líquido. Y por el hecho de que yo ocupé el agua para disolver mi sal, se dice que esta solución es del tipo acuosa. Por eso el concepto acuosa viene de agua. Es decir, que generalmente cuando yo hablo de que disuelvo algo en agua, estoy hablando que es una solución del tipo acuosa. Luego tengo soluciones sólidas. ¿Sí? Hay soluciones sólidas. Por ejemplo, no recuerdo muy bien cuáles son los metales, pero la moneda de 100 pesos, esta la más antigua de nosotros, ¿cierto? La moneda chilena de 100 pesos, es una mezcla de dos metales, cobre y estaño creo que es. Bueno, el punto es que obviamente para poder mezclar estos metales se tiene que aplicar mucho calor para fundirlos. Una vez que alcanzan el estado líquido, estos metales se mezclan, se amalgaman y se genera, ¿cierto?, esta mezcla homogénea. Por lo tanto, podemos encontrar mezclas, o mejor dicho, soluciones en estos tres estados de la materia, no solamente acuosa.
Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en una solución? La gran mayoría de las soluciones que se preparan en un laboratorio químico son soluciones del tipo acuosas. Y más aún, son soluciones que a veces tenemos que prepararlas a partir de una sal. Generalmente para la persona común, cuando tú dices el concepto, ¿cierto? Dices sal, inmediatamente para ti es sal de mesa. Pero no, en química hay una gran variedad de sales. Sulfato de cobre, nitrato de plata, cloruro de plata, muchísimas más, algunas que dicromato de potasio, cromato de potasio, etcétera. Todas esas son sales. Ahora, ¿por qué cuando yo agrego una sal en agua, parece que esta sal desaparece? Ya no está en estado sólido. ¿Será que desapareció por arte de magia? ¿Qué es lo que ocurre a nivel molecular en una solución? Pues bien, te voy a invitar ahora a que sigas con mucha atención lo que te voy a explicar para que entiendas por qué cuando disuelvo la sal de mesa, esta se disuelve en agua. Primero, vamos a imaginar, ¿cierto?, nuestra molécula de sal. En estricto rigor, la sal en realidad no es una molécula, es una red cristalina. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros sabemos que la sal de mesa está formada por sodio y cloro, ¿cierto? Y en nuestra cabecita da la impresión, ¿cierto?, de que es una molécula diatómica, o sea, formada por dos átomos, que obviamente entra en contacto con agua. En realidad es una red cristalina. ¿Qué quiere decir una red cristalina? Que es una especie como de malla donde yo tengo un átomo unido a... No sé si entienden. Van como de manera aleatoria, ¿cierto? O más bien dicho, ¿cómo podría definirlo? Saltadas, por así decirlo. Y van alternándose, ¿cierto?, un átomo del otro, porque obviamente nosotros sabemos que el sodio es un metal, por lo tanto tiene la tendencia a ceder electrones, es decir, se convierte en catión, y el cloro es un no metal, que tiene más electronegatividad y tiene la tendencia a quitar, ¿cierto?, electrones y convertirse, ¿cierto?, en un anión. Ahora, y por esa razón obviamente es alternado, porque la idea es que sea una carga positiva y una carga negativa, una carga positiva y una carga negativa. Ahora, imaginando que esta molécula de sal es una molécula diatómica. Tenemos aquí nuestra sal, ¿cierto? Vamos a imaginar que este es un granito de sal. ¿Ya? Y que acá tenemos un gran vaso de agua. ¿Ok? Como sabemos que es un gran vaso de agua, obviamente va a estar formado por moléculas de agua. Entonces vamos aquí a representar nuestras moléculas de agua. Sabemos que el agua es, ¿cierto?, ahí está. Bueno, si ustedes recordarán enlace iónico y enlace covalente, sabrán ustedes que la sal es un compuesto iónico. Muy bien. ¿Por qué iónico? Primero, porque el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Y nosotros sabemos que la unión de un metal con un no metal genera un compuesto iónico, un enlace iónico. ¿Y por qué un enlace iónico? Porque también sabemos que el cloro es un elemento, como es no metal, tiene mucha electronegatividad, y como el sodio es un metal, tiene poca electronegatividad. Por ende, el cloro, ¿cierto?, tiene más fuerza y le quita el único electrón de valencia que tiene el sodio. Y el sodio, como no tiene mucha electronegatividad, se lo da sin ningún problema. Por eso el sodio queda con carga positiva, un catión, y el cloro queda con carga negativa, un anión. ¿Ya? Entonces es un compuesto iónico. ¿Y el agua? ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Qué tipo de enlace se genera
entre el oxígeno y el hidrógeno? Si ustedes no recordarán, y lo voy a dibujar de aquí afuera de manera aparte, el oxígeno, voy aquí a representar de manera un poco más separada nuestra molécula de agua. Ustedes recordarán que el oxígeno está en la familia 6A, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. De estos 6 electrones tiene tiene, claro, 2 pares, es decir, en total 4 electrones que no están formando ningún enlace, que son electrones libres. Son 2 pares de electrones libres. Pero tiene otros 2 que participan en un enlace. Ahí están los 6 en total. Uno participa formando un enlace con el hidrógeno y el otro participa formando un enlace con el otro hidrógeno. Si ustedes revisan, bueno, primero el hidrógeno con el oxígeno, ambos son elementos no metálicos. Por lo tanto, el tipo de enlace que allí se va a generar va a ser un enlace del tipo covalente. Recuerden, entre dos elementos no metálicos se genera un enlace del tipo covalente. ¿Ok? Ahora, sin embargo, el oxígeno es un poquito más electronegativo que el hidrógeno. No le da la fuerza suficiente para quitarle los electrones al hidrógeno, pero sí le da la fuerza suficiente para que el electrón de cada hidrógeno esté más cerca del oxígeno. Mucho más cerca del oxígeno. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes que se genera alrededor del oxígeno? ¿Qué carga se concentra alrededor del oxígeno? Una carga negativa, porque sabemos que los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, se genera como una especie como de nube negativa. Por lo tanto, podríamos decir que hacia el oxígeno se genera un polo negativo. Ese signo significa carga parcial. Y por ende, hacia el oxígeno se genera, hacia el hidrógeno se generan polos positivos. Por lo tanto, podemos inferir que esta molécula es una molécula polar. Por ende, este tipo de enlace sería un enlace covalente polar. ¿Bien? Ahora, también podemos decir que esta molécula es un dipolo. ¿Por qué un dipolo? ¿Cuántos polos tiene la molécula? No me digan que 3, porque aquí tenemos cuentas como uno solo. Tengo 2 polos. Un polo negativo y un polo positivo. Por ende, como tengo 2 polos, es un dipolo. Entonces la molécula de agua es una molécula polar y es un dipolo. Y ustedes se preguntarían, ¿y para qué necesito saber eso? Pues bien, esta característica del agua es sumamente relevante, la cual es por así decirlo, la gran responsable de que el agua tenga la capacidad de disolver otras sustancias como la sal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando mi querido granito de sal se dirige hacia mi vaso de agua? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, desde el minuto que la sal, este compuesto, ¿cierto?, ingresa al agua, lo otro que ustedes tienen que recordar es que el enlace iónico es un enlace débil. ¿Ya? No sé si lo recordaban, pero tienen que saberlo. El enlace iónico es un enlace débil. ¿Y cómo se ve reflejado esto? Justamente cuando este granito de sal entra en contacto con el agua. Llega el granito de sal, entra, ¿cierto?, aquí, se dirige al agua y una vez que cruza y entra en contacto con el agua, adivinen qué es lo que sucede. ¿Adivinaron? Este enlace se rompe. Se separan. Cada sodio se separa del cloro, porque obviamente no es un átomo de sodio y un átomo de cloro el que entra, son muchos. Imagínense un granito de sal, ¿cuántos átomos de cloro y cuántos átomos de sodio tendrá formando esa red cristalina? Entonces, se separan de tal manera que el cloro queda por un lado y
sodio queda por el otro. Cada una con la carga respectiva. El sodio queda positivo y el cloro queda negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen las moléculas de agua? Ellas ven que va entrando el sodio con el cloro y van al ataque para separarlos. Y comienzan a romper todos los enlaces iónicos entre sodio y cloro. Y es más, no solamente se quedan allí, sino que estas moléculas de agua comienzan a rodear los iones de sodio y de cloro, generando una especie de cerco alrededor de cada uno de ellos. Pero fíjense ustedes cómo los rodean. Por ejemplo, al cloro lo rodean de esta forma. ¿Qué notan en particular de la forma en que lo rodean? ¿Notan algo en particular? Vamos a hacer nuestro vasito un poquito más grande para que nos alcance el espacio de dibujar todas las moléculas que queremos dibujar. ¿Notaron algo en particular? Si ustedes se dan cuenta, las moléculas de agua están orientadas ¿de qué manera? Están todas en el mismo orden. ¿Se fijan? ¿En qué orden? En dirección de tal forma que los átomos de hidrógeno estén como en contacto, ¿cierto? O en dirección hacia el cloro. ¿Se fijan? No hay ningún oxígeno que esté en dirección hacia el cloro, sino que todos son hidrógenos. ¿Y por qué? Ustedes recordarán, ¿cierto?, que el cloro es un anión, tiene carga negativa. Y el hidrógeno de esta molécula de agua, ¿qué polo se generaba hacia el hidrógeno? Un polo positivo. Por lo tanto, si mi cloro es negativo, el agua, ¿por qué lado va a rodear al cloro? Obvio, lo va a rodear por su lado positivo. No puede rodearlo por el oxígeno porque sabemos que hacia el oxígeno se genera un polo negativo. Y negativo con negativo se repele. Entonces, por lo tanto, todas las moléculas de agua generan esta especie de cerco, así como encerrona al pobre cloro, pero por el lado del oxígeno. Perdón, del hidrógeno. Y este tipo de enlace que se genera entre el cloro y el agua, adivinen cómo se llama. A ver si alguno de ustedes puede adivinar. ¿El cloro qué es? ¿Qué es el cloro? ¿El cloro menos? Un anión. Ya, un anión. Es decir, es un ión. ¿Y el agua qué es? Una molécula polar, ¿ya? Pero es un dipolo. Por lo tanto, como la atracción se genera entre un ión y un dipolo, este enlace se llama ión dipolo. Ión dipolo. Ahora, ¿cómo creen ustedes que el agua rodeará al sodio? ¿Cómo será esta encerrona? Muy bien, será por el lado contrario del agua. Es decir, si por acá estaba por el lado del hidrógeno, por el sodio va a ser por el lado del oxígeno. ¿Por qué por el lado del oxígeno? Porque sabemos que el sodio tiene carga positiva, por lo tanto el agua lo va a rodear por su lado negativo. ¿Y cuál es su lado negativo? El oxígeno. Es decir, que nosotros vamos a tener así nuestras moléculas de agua. ¿Ya? Aquí. Muy bien. Una más chiquitita. Se supone que todas son del mismo tamaño. Bueno, y aquí obviamente se genera la atracción. ¿Ya? ¿Y qué tipo de enlace se va a llamar esa atracción entre el agua y el sodio? Igual que arriba.
ion, voy a ponerle aquí, más bonito, ion dipolo. Se va a llamar enlace ion dipolo. Y ahora, ¿cómo se llamará el enlace que se genera entre una molécula de agua y otra molécula de agua? Porque obviamente, para que yo tenga un vasito con agua y mi agua no salga disparada, tiene que haber una atracción entre las moléculas de agua. Ya, si ustedes no sabían, la atracción que se genera entre una molécula y otra se genera de partida entre el oxígeno y el hidrógeno. Obvio, porque el oxígeno es negativo y el hidrógeno es positivo. Entonces, cada molécula de agua se atrae con otra mediante, ¿cierto?, la carga opuesta. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, tenemos otro oxígeno, acá tenemos otro hidrógeno, y esa atracción, ¿cierto? Ya, ese enlace para esos casos se va a llamar, como ambas moléculas de agua son dipolos, adivinen cómo se llama. Dipolo, dipolo. Entonces, tenemos aquí un compuesto iónico. Este compuesto iónico entra en contacto con el agua. El agua ataca y, ¿cierto?, rompe este enlace iónico que no es fuerte, sino que es débil, y comienza a rodear estos iones. ¿Los rodea por el mismo sentido? No, según las cargas que se puedan atraer. A todo esto, si ustedes buscan en algún libro, se van a dar cuenta que este cerco o esta encerrona o este cierto círculo, por así decirlo, que generan las moléculas de agua alrededor del sodio y del cloro, eso se llama esfera de solvatación, ¿ya? O sea, toda esa nubecita que genera las moléculas de agua alrededor de un ion, ¿ya? Se llama esfera de solvatación, ¿ok? Y así es como se disuelve la sal en agua, y no solamente la sal, sino que muchas otras sales más y compuestos que tienden, ¿cierto?, a formar iones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un ácido que incluso está presente en nuestro estómago, el ácido clorhídrico también forma iones y se disocia en agua. Por lo tanto, no solamente son las sales, sino que está todo compuesto que tenga, ¿cierto?, características iónicas. ¿Bien? Espero que ahora les haya quedado mucho más claro de cómo se disuelve una sal en agua y que ahora cuando hagan una próxima salmuera no vean esa disolución, ¿cierto?, de la misma manera que la veían antes, sino que puedan imaginarse cómo, ¿cierto?, esas moléculas de agua atacan a esos iones de sodio y de cloro. Espero que les haya quedado muy bien claro, ¿cierto? Y por otro lado, espero que estén atentos al próximo video, que son unidades de concentración. ¿Cómo se cuantifican las soluciones? ¡Nos vemos!